y les envió a compartir el Evangelio de gracia, y él sabía claramente que ellos iban a empezar con los judíos. Él ya les había dicho que cuando ellos iban a empezar a compartir el Evangelio de salvación, iban a empezar primeramente por la casa que es Israel. La palabra del Señor nos habla en Hechos capítulo 8, cuando dice en el capítulo 7 al capítulo 8, nos narra la palabra del Señor de la vida del primer mártir que le dieron muerte a los judíos, y ese mártir se llama Esteban. Este joven empezó a compartir el Evangelio de salvación a los judíos, y los cuales los judíos estaban endureciendo su corazón y no aceptaban el Nuevo Testamento, porque para ellos, al igual que el apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo el que convenció a Saulo de Tarso. Ya después se le conoce como Pablo el apóstol, y entregó su vida a Cristo, perseguidor de la iglesia, pues muchos judíos persiguieron a la iglesia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Esteban les estaba compartiendo, y Esteban les decía, incircuncisos y tardos de corazón para creer y para entender a este Jesucristo, a quienes nuestros padres le dieron muerte, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Rey para salvación de nuestras vidas. Y sin embargo los judíos buscaron la manera de levantar falso testimonio contra el siervo de Dios Esteban, y le dieron muerte, lo mataron a pedradas, y ahí estuvo presente Saulo de Tarso. Él consintió la muerte de Esteban. Pero estas palabras el Señor Jesucristo estaba previniendo a sus seguidores, a los que Él había preparado, a los primeros pastores de la iglesia primitiva. Cuando dice la palabra de Dios, Jesús les dijo: ya les había yo hablado para que no tengan tropiezo, os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los expulsarán de la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos los días sábados para hablar de Dios, amén, por decir un lugar de servicio para entendernos más rápido, pero era exclusivamente hablar sobre el judaísmo. Entonces, si los apóstoles traían la enseñanza de Cristo Jesús, traían el poder del Espíritu Santo, lo que es el nuevo Evangelio, era muy difícil que un apóstol entrara en una sinagoga y hablar de la libertad que Jesucristo ha hecho libre al ser humano, porque la persona estaba acostumbrada a la ley de Moisés, estaba acostumbrada a todo lo relacionado, lo establecido, el que es estatutos, decretos, ordenanzas, la palabra de Dios conforme a la ley. Entonces ellos no podían permitir que llegaran los apóstoles y empezaron a hablar de salvación y de vida eterna. Eran cosas muy diferentes. Lo hemos dicho en este lugar, no es lo mismo la palabra ley que la palabra evangelio, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo la palabra sacerdotes con la palabra apóstol. Son funciones completamente diferentes, pero determinan en una función que sí es, que se llama pastoral. Así como el sacerdote pastoreó a la nación de Israel, en el Nuevo Testamento Jesucristo constituyó apóstoles para que pastoreen la nueva iglesia. Pero el Señor Jesucristo dice: los expulsarán de la sinagoga y les van a matar, pensarán que rinden servicio a Dios. O sea que los judíos, cuando le dieron muerte al joven Esteban, al matar a Esteban, ellos pensaron que hicieron, o sea, como diciendo, pues ya le hice un favor a Dios, ya maté a este protestante, y así vamos a ir eliminándolos de a uno por uno. Esa fue la razón que Saulo de Tarso persiguió la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que les diera muerte. Pero hasta hoy la iglesia ha crecido porque Cristo vive. Amén. Den un aplauso a Cristo de esta mañana. Dice el verso 3: harán esto
porque no conocen al Padre ni a mí. El 4 dice, mas se los he dicho estas cosas para que cuando lleguen ahora se acuerden de que ya se los había yo dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Jesucristo, estas palabras que el Señor le dijo que los iban a expulsar de las sinagogas judías y que les iban a dar muerte, y el primer mártir, Esteban, le dieron muerte por hablar de Jesucristo, pero el Señor dice, estas cosas, dice el Señor, se los estoy diciendo a ustedes para que cuando llegue a acontecer esto, no, o sea, ustedes digan, híjoles, es que Jesús no nos previnió, es que Jesús nos hubiera dicho de qué se trata para más o menos estar prevenidos. El Señor les estaba previniendo, dice, para cuando suceda que los judíos sean perseguidos por la nación de Israel, por los mismos judíos, sean perseguidos por hablar del Evangelio, acuérdense de que muchos de ustedes van a morir por causa del Evangelio. Van a morir por causa del Evangelio, pero se los estoy diciendo de una vez, o sea que el Señor ya se los había dicho, para que no fuera sorpresa en la vida de los apóstoles. Dice la palabra del Señor, el verso 5, pero yo voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Yo voy al que me envió. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en el hombre, y el Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu regresa a su poder. Estaba el hombre, estaba el Hijo de Dios, conforme a la carne, nacido de mujer, pero Él es Dios en el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Pero dice el verso 7, el 6, antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado en nuestros corazones. Cuando el Señor Jesús empezó a hablar de sus discípulos acerca de su sufrimiento, acerca de que Él iba a morir en una cruz, pero Él iba a resucitar al tercer día con poder y gloria, porque Él es Dios, dejará la forma humana de hombre como fue, para regresar a su estado original, y dijo, ya no voy a estar con ustedes, ya no me van a ver, ya no van a ver más mi rostro a partir de este día. Ahorita todavía estamos hablando humanamente, pero después ya no va a ser humanamente, ya va a ser a través del Espíritu. Ahorita el Señor se estaba despidiendo de sus apóstoles, por eso la palabra del Señor dice, por cuando les estoy comentando estas palabras, ha llegado una tristeza en sus corazones. Los apóstoles empezaron a sentirse tristes porque Jesús ya les estaba hablando de su sufrimiento, de lo que iba a padecer, que iba a ir a la cruz del Calvario, iba a dar su vida, iba a hacer todo lo que estaba escrito por los profetas. Amén. Amén. Y ellos empezaron a poner tristes. Amén. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Dice el verso 7. Pero yo os digo, dice el Señor, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os se lo enviaré. ¿Por qué dice la palabra del Señor así? El Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu no podría venir sobre ustedes para instruirlos, las palabras que van a salir de sus bocas. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu sea mandado desde el cielo sobre ustedes, dice el Señor. El verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio. Cuando Él venga, una vez que viene el Espíritu de Dios sobre nosotros a través de la palabra, es el Espíritu de Dios quien vive dentro de nosotros, y es el Espíritu de Dios el que hace la diferencia entre el pecado y la santidad. Amén, gloria al Señor. Por eso en una de las cartas de Pablo, en Romanos, capítulo 6, verso 14, cuando dice Pablo, vamos a leer qué dice la palabra en Romanos, y regresamos. Romanos 6, 14, está delante de Hechos. Gloria a Dios. Los que no tienen Biblia, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No se vayan a cantar nada más, muchachos. Romanos 6, 14. Dice la palabra del Señor así: porque el pecado no tiene autoridad sobre ustedes, pues no están bajo la ley,
sino bajo la gracia. El verso 20 de Romanos 6, verso 20 dice: por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora tienes vergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. El 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen en ustedes el fruto de la santificación, como a fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo dice, el Señor dice la palabra de Dios así, que el Espíritu de Dios vendrá sobre nosotros y convencerá al mundo. El Espíritu, nosotros somos del mundo, pero una vez que hemos recibido a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene sobre ti y sobre mí, y el Espíritu de Dios estando dentro de nosotros. Por eso es tan importante la enseñanza, hablar del fin de la ley. Eso es lo que nos ayuda a entender más el Evangelio. Por eso es que muchas personas no entienden la palabra de Dios, porque los mismos escritos de los Evangelios, igual que las cartas de los apóstoles, habla mucho tocante a la ley de Moisés. Pero si usted no tiene ese conocimiento de la ley, usted lee la palabra y dice, pero ¿por qué habla de circuncisión? ¿Por qué habla de guardar sábado? ¿Por qué habla de animales inmundos? ¿Por qué habla de los sacerdotes levíticos? ¿Por qué menciona diezmos, primicias y ofrendas? ¿Por qué o sea, yo no entiendo, ¿sí me entiende? Usted no entiende, pero una vez que su servidor en Cristo me ha puesto en este lugar para explicarles a ustedes cada tema que estamos viendo, lo que es el fin de la ley, si usted pone mucha atención, cuando usted salga de este lugar, usted va a aprender a separar lo que es ley y lo que es Nuevo Testamento. Amén. Porque la palabra del Señor que nos da es como un pez. Un pescado tiene muchas espinas. ¿Qué debemos de hacer para comerlo? Cuidadosamente. Debemos de ir separando los huesitos y la carnita para comernos este animal, porque no es una jalea. Si fuera una jalea, un pedazo de queso, pues le doy una mordida y no hay ningún problema. Pero el pez tiene muchas espinas. Hay que ir separando. La palabra de Dios es parecida a un pececito. Hay que ir separando lo que es la ley y lo que es el Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Pablo es el único que menciona mucho el fin de la ley y está muy bien explicado. Si usted puede leer Hebreos, va a entender mucho mejor todavía. Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor dice aquí, y Pablo escribe, el pecado ya no tiene poder, ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque no andamos bajo la ley, sino andamos bajo el Espíritu. Y Juan el Bautista decía, seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y los frutos del Espíritu de Dios en el corazón del hombre es amor, paz, paciencia, mansedumbre, etcétera y etcétera. Amén. Gloria al Señor. En otra carta de Pablo dice, el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. O sea que el amor abarca infinidades. Si el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, Él es el que nos convence cuál es el pecado. Si no hay Espíritu en nosotros, todas las cosas son normales. Por eso es necesario recibir a Cristo para que andemos bajo el Espíritu y no... El verso 9 dice, ponga mucha atención lo que dice el verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. El mayor pecado del ser humano, el mayor pecado del hombre, de la mujer, de la creación, es no creer en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo mismo dijo, de pecado, pecado le es al hombre si no cree en mí. Debemos de creer solamente en Cristo Jesús. Es el único Salvador de eterna salvación. Tal sumo sacerdote nos conviene. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Den un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el 9, el 10. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán jamás. Justicia, dice el Señor, por cuanto el Espíritu vuelve a su reino, vuelve como Padre eterno. Por eso se los he dicho. En este tiempo nos habla en el reinado del Hijo, en el Santo Evangelio. Nos habla como Hijo, como mediador.
Pero en el día final, cuando estemos delante de Dios, ya no nos va a hablar como hijo, nos va a hablar como el Padre eterno, como el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y fin, omnisciente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Ya nos va a hablar como el Padre eterno, ya no va a hablar como hijo, va a hablar como lo que Él es. Amén. El verso 11 dice: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué? Cuando vino Jesucristo hace más de 2000 años y con su muerte en la cruz del Calvario, dijo el Señor antes de entregar el Espíritu, dijo: consumado es. Al decir consumado, nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos dio ese amor tan grande que solo en Él puede emanar. Amén, ese amor tan grande que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo amor nos lo comparte y está dentro de nosotros cuando le hemos creído y le hemos recibido. El diablo será juzgado. El 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. El 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí quiero detenerme en esta mañana. Pero cuando el Espíritu venga, Jesucristo estaba hablando a las personas que reciben a Dios, aquellos que han recibido a Cristo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, dice la palabra del Señor. El 13. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso el Señor decía: mis palabras son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es bendición. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios es salvación. Esa es la verdad. Esa es la que nos va a guiar. ¿Por qué? La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 3, verso 14. Regreses un poquito conmigo. San Juan capítulo 3, verso 14. Vamos a ver la palabra del Señor. 3:14. Dice la palabra del Señor así, léalo en voz alta si ya lo tienen, a ver, los escucho. 3:14. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor.